Y pues déjeme decirle de que hay una página que yo siempre visito y hay un texto. Y este texto era el texto del día. Este texto está, y el hermano la vez pasada lo comentaba, en el 4:24 de Juan, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, este es como un recordatorio, como un texto para que podamos recordar y tenerlo siempre presente. A quien usted adora, a quien yo adoro es a Dios, a un Dios vivo, a un Dios que escucha sus alabanzas, que escucha nuestras oraciones. Ahora, les decía que voy a hablar acerca de José. Y el tema de este mensaje o de esta enseñanza es José, un tipo de Cristo. Y vamos a ver unas similitudes entre José y Cristo, ¿verdad? Así es que, bueno, tenemos aquí a José y tenemos a Jesucristo. Volver a decirle que cuando hablamos de que Él es un tipo es que hay algunas características, hay algunas similitudes que son idénticas, ¿verdad? Obviamente, pues yo le pregunto, ¿y José habrá pecado? Sí, sí. En cambio, Jesucristo, dice la Biblia que Él nunca pecó, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la primera. Dice la palabra de Dios que José entre ellos dos, ellos eran pastores de ovejas. Y usted me dirá, yo a nuestro Señor Jesucristo nunca lo vi con ovejitas. Pero déjeme decirle que Génesis capítulo 37, versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, con 17 años y siendo el menor de sus hermanos, era él que llevaba ¿los qué? ¿Los qué? Los recados y la comunicación. Pero en buen migueleño era ¿qué? Chambroso. Sí, la Biblia lo dice, hermano, que él era el que llevaba la información. Ahora, pero él dice que le contaba la mala fama de ellos. O sea, él le llevaba a decir a su padre Jacob cómo sus hermanos mayores actuaban mal, ¿verdad? Ahora, la similitud con Jesucristo, Jesús dijo en una ocasión, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces, esta es la primera similitud entre José y nuestro Señor Jesucristo. Los dos eran pastores. Uno era pastor literalmente de ovejitas, de animales, pero Jesucristo nos trata a nosotros como sus ovejas. Y Él dice, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor estaba decidido a dar su vida por una oveja. Por eso Él dice, yo soy el buen pastor. Y usted va a ver también con David, que él también era un pastor de ovejas. Y él dice que él, cuando va a enfrentarse al gigante Goliat, él dice que él lo va a vencer porque Dios ha estado con él cuando le abría la boca al león y se la apartaba a la ovejita. Entonces, esa es una de las similitudes que hay entre José
y nuestro Señor Jesucristo, que los dos eran pastores y los dos estaban dispuestos a dar su vida por una de sus ovejas. ¿Y para qué contarle lo de las ovejas, verdad? Creo que cada uno de nosotros sabemos cuál es el actuar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es que la segunda similitud era que, dice la Biblia nos narra que eran amados por su padre. Y usted dirá, bueno, mire, pero si eso, todos los padres aman a sus hijos. Bueno, déjeme decirle que no todos. Pero la Biblia narra y dice que en cuanto a Jacob, dice en el 37:4 de Génesis, y amaba a Israel. Y él es el mismo Jacob, ¿a quién? A José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Cambie aquí el nombre de José y usted póngase su nombre. Y amaba Denis ¿a quién de los dos? ¿Hermano Denis? Y amaba Denis ¿a qué? A los dos, dice. A las dos nietas, dice. ¿Por qué? No, y tiene lógica, fíjese. ¿Por qué? Porque la había tenido en su vejez. Ahora, la Biblia nos narra acá, ¿verdad?, de que él amaba a José, porque también dice que él amaba a Raquel. Y Raquel no era estéril, no le podía dar hijos, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo? Dice Mateo 3:17, hablando cuando es bautizado Jesucristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, estas son las similitudes que podemos encontrar entre José y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así como Jacob amaba a José, ¿ama usted a sus hijos, los que son padres? ¿Quién es el favorito? Ahí hay tres que se están peleando. Lo bueno que no está la mamá que puede decir, va, fulano, va. Ahí está, Ulises. Bueno, creo que es el menor, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ahora, pero si usted es de los que, así como en el caso de las otras dos hermanas, ellos nos dicen, no, ama más a este, déjeme decirle que Dios nos ama a cada uno de nosotros con amor eterno. Y dice la Biblia que aún siendo usted y yo pecador, Él murió por nosotros. Otra similitud que podemos encontrar es que fueron aborrecidos por sus hermanos. El texto en cuanto a José dice el 37:4. Viendo sus hermanos, esta es la continuación, ¿verdad? De que lo amaba porque era más, lo había tenido en su vejez. Dice el 37:4, que viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Te pasará esto, Ulises? No, yo no creo que tu hermana te aborrezca, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? ¿Usted cree que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo lo aborrecían? Dice la Biblia que sí, en algún momento le dijeron de la siguiente manera. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también los discípulos vean las obras que hacen. ¿Por qué? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, vemos las similitudes acá entre José y entre Jesucristo.
Ahora yo le pregunto, ¿y entre los hermanos de padre hay hermanos que se pueden odiar, que se pueden aborrecer? Más cuando hay difunto, ¿verdad? Y hay de por medio una propiedad, si es posible, se matan. Ahora, entre los hermanos en Cristo, ¿habemos hermanos que nos podemos aborrecer? ¿O podemos tener hermanos favoritos? Continuemos. ¿Qué otra similitud podemos tener en cuenta? Dice que eran enviados por su padre a sus hermanos. Y vamos a ver la parte de José. En Génesis capítulo 37, versículo 13, dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Entonces aquí vemos de que José es llamado y es enviado a sus hermanos para que vaya a ver cómo están trabajando, para que vaya a ver cómo están sus ovejas y tráeme noticias, porque la Biblia nos decía anteriormente de que ellos tenían mala fama. Ahora, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia en Juan 7:17, dice que Jesús está orando al Padre Celestial y le dice acá: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ellos, aquí lo arreglé, pero se volvió a desarreglar. Y por ellos yo no ¿verdad? Yo no veo de acá. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, también hay otro texto que dice de que Dios fue enviado al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vemos la similitud de aquí, que tanto como José como Jesucristo es enviado a sus hermanos. Ahora, decía, creo que ayer, o creo que fue que dijo el hermano Will, decía de que también cada uno de nosotros hemos sido enviados de parte de Dios. Porque hablaba del apóstol Pablo, de su apostolado, que significaba uno enviado. Y que el tema o el nombre de apóstol, muchas personas se lo dan para poder tener un título, sacar pecho, ¿verdad? El apóstol fulano de tal, ¿verdad? Pero la verdad de que cada uno de nosotros decía que hemos sido enviados por Dios. ¿A qué, hermanos? ¿A qué? ¿Algo así? Algo así. Sí, hemos sido enviados a llevar el testimonio que nosotros profesamos, la fe que tenemos. Y cuando leíamos acá, fíjense que dice que cuando manda a José, él respondió y dijo: heme aquí. Y el hermano decía que también, ¿quién profeta había dicho: heme aquí, envíame a mí? ¿Quién? Sí, Isaías. Sí, eso iba a decir yo. Isaías. Ahora, pero déjenme decirle que casi siempre nosotros decimos: heme aquí, envíame. No decimos envíame a mí. Envía a aquel.
hoy envía. Pero déjeme decirle que obviamente cuando nosotros somos enviados es con un propósito. Y fíjense que cuál era el propósito de que fue enviado José. Mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Si nos ponemos a pensar de que Dios nos envía a nuestra familia, a nuestros hermanos, y Dios nos dice, mira, ¿cómo están tus hermanos? ¿Son salvos? Porque Dios ya conoce. Y Jacob lo mandaba a José porque él quería y le interesaba cómo estaban sus hijos. Y dice, mándale a tus hermanos por la mala fama que ellos tenían. Entonces, es un mandamiento para cada uno de nosotros y es un recordatorio que Dios nos da esta noche. ¿Cuánto estamos dispuestos cada uno de nosotros de poder llevar y transmitir la palabra? No tanto tan afuera, sino que íntimamente con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros padres. Otra similitud que podemos tener en cuenta es que ambos fueron despojados de sus túnicas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 37, 23, dice que sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Si usted no conoce la historia, hermanos, es que cuando José llega donde ellos y le miran, dice, aquí viene nuestro hermano el soñador. Y uno de sus hermanos dijo, hoy es el día, hoy es el momento y matémoslo. Pero dice que más antes había dicho la Biblia que José le había dado una túnica de colores. Y tanto fue así que le quitaron su túnica. Pero ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Dice en Juan capítulo 19, versículo 23, que cuando los soldados obviamente aquí nuestro Señor Jesucristo está crucificado, hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suerte. Entonces aquí podemos ver otra similitud entre José y nuestro Señor Jesucristo. Otra, pues que planearon matarle a ambos. Y ya lo narraba, decía en el 37, 19, dice, y dijeron el uno al otro, aquí viene él. O sea, ni le decían, aquí viene nuestro hermano José, sino que le decían él, el soñador. Ahora pues, venid y ¿qué? Matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Suerte que eran hermanos. Y si no hubieran sido hermanos, ¿qué cree que hubieran planeado? Ahora, usted sabe la historia. Viene un dicha. Cinta blanca. Juan 11:49 dice lo siguiente. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera.
por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día acordaron matarle. Vemos las dos similitudes, uno de hermanos en carne queriendo matar a su hermano, y de ahí vemos a otros que eran hermanos en el sentido de que eran de la misma nación, eran del mismo linaje, pero obviamente eran religiosos que prácticamente querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Y hay otra similitud, que ellos fueron vendidos por precio de esclavo. Y lo vemos en Génesis capítulo 37, versículo 28. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por ¿cuánto? Por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Cuántos años tenía José cuando fue llevado a Egipto? ¿Cuánto? 17 años. Ahora, ¿quién vendió a nuestro Señor Jesucristo? Judas. ¿Por cuánto lo vendió? Por 30 monedas de plata. Mateo 26:14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Conoce algún Judas usted hoy en día? No hay nadie que llame Judas, ¿verdad? Alguien que tenga un bebé, ahí tiene un nombre, Judas, ¿verdad? Que yo creo que no hay, ¿verdad? De los que estamos acá, nadie conoce a alguien que se llame Judas. O sea, quedó maldito ese nombre porque nadie le pone Judas. Ahora, ambos fueron llevados a Egipto. Sí, Génesis 37:25 dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Creería que esta tenía que haber estado antes de la que dije, ¿verdad? Pero la similitud es que los dos fueron llevados a Egipto. Y usted dirá: ¿y Jesucristo cuándo fue llevado? Bueno, usted debe de recordar que Herodes quería matar a Jesús desde pequeño. Y dice que José tuvo una revelación. Y dice en Mateo capítulo 2, versículo 14, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, en el caso de Jesús fue llevado para ser librado por Herodes. En el caso de José, él fue llevado a Egipto porque sus hermanos lo vendieron, porque sus hermanos le aborrecían, pero obviamente era el plan de Dios. ¿Qué más? Fueron acusados falsamente. Génesis capítulo 39, en cuanto a José dice, aquí está hablando de la mujer de Potifar. Creo que aquí se me cambiaron las diapositivas. Dice que fueron acusados falsamente, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa.
Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. José es llevado a Egipto, y lo dije al principio, y estando en la casa de Potifar, él es tentado por la mujer de Potifar. Y cuando José huye, ella falsamente lo acusa, y José es enviado a la cárcel. Ahora, en cuanto a Jesucristo, ¿qué dijeron? Bueno, para poder matarle, dice las Escrituras en Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y esa fue la acusación, y ustedes dijeron: bueno, matémosle, crucifiquémosle, ¿verdad? Entonces los 2 fueron acusados falsamente. Y esta era la que le decía: fueron tentados los 2. En el 39:7 de Génesis dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y usted sabe la historia, que José, ¿qué pasó? Huyó. Y es lo que le decía al principio, que la Biblia nos manda a los hombres que cuando llegue una tentación de una mujer debe de huir, no correr hacia ella, sino huir. Y usted ya sabe que nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue tentado por don Satanás. En Mateo 4:1 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le respondió con la palabra y le dijo que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aparte de esa está las otras 2 tentaciones, ¿verdad? Que le daba todo para que se postrara, que se lanzara del pináculo, pero los 2 fueron tentados. También los 2 lloraron, hermanos. Cuando José ya estaba gobernando y ve a sus hermanos, dice la Biblia que él tuvo compasión de ellos, porque él sabía de que ellos habían actuado mal, vendiéndole, pero él decía de que era Dios quien le había mandado anticipadamente, ¿verdad? Y cuando él los ve, él llora con ellos, ¿verdad? Y vamos a leer aquí el párrafo en el 42:23. Habla de que pero ellos, los hermanos, no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y los aprisionó a vista de ellos. Es una interesante historia, hermanos, que cada uno de nosotros podemos ir a la Biblia y poder leerle. Le digo que son 13 capítulos que son muy bonitos, en el cual podemos aprender de cómo le fue a José, y que podamos aprender nosotros también
de ello. En cuanto a Jesús, usted sabe que ese es el versículo más corto de la Biblia, cuando pues Lázaro ha muerto, ¿verdad? Y dice la Escritura, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces aquí podemos ver de que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y que también en algún momento podemos, y Hebreo lo dice, que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse, porque Él sabe la situación que nosotros podamos estar pasando o que estamos pasando, el tiempo que tenemos. También otras similitudes, ellos estuvieron con 2 condenados, y de los 2 condenados que tenía, uno fue salvo y el otro no. Cuando José estaba en la cárcel, dice que llegaron 2 hombres. Uno era panadero y el otro era copero. Y los 2 tuvieron un sueño. Y los 2 le contaron. Cuando José vio que ellos estaban así un poco tristes, le dijo, ¿qué les pasa? Y ellos contaron el sueño. Y José, por medio de Dios, les reveló el sueño y le dijo al copero de que dentro de 3 días, Faraón lo iba a volver a llamar y que él iba a volver a servirle la copa al rey. Pero al otro le dijo, no, dentro de 3 días Faraón te va a llamar, pero te va a llamar para que seas comida de los zopilotes, ¿verdad? De las aves. Y tal como lo dijo José, después de 3 días ellos fueron liberados. Uno, sí, para poder servirle nuevamente al faraón, y el otro fue muerto. Dice el 40, 20, 21, y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en mano de Faraón. ¿Y a quién tuvo Jesucristo a sus 2 lados cuando estaba en la cruz? ¿Cómo se llamaba? Los 2 eran malos. Un ladrón bueno y un ladrón malo. Lucas 23, 32 dice, llevaban también con él a otros 2, que eran ¿qué? Malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Quién fue salvo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? La Biblia. Los que son de izquierda van a decir que los de la izquierda, ¿va? Los que son de la derecha van a decir los de la derecha. Ahora, ¿qué más dice? Mire, dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y él se enojó. Faraón, esto no sé por qué se me dio vuelta. Aquí era lo primero, que obviamente ellos, aquí habla de que lo que le había dicho, que obviamente fueron encarcelados. Y aquí dice, y a nosotros la verdad justamente, aquí alguien de los que estaba crucificado, uno decía, porque uno le decía, mira, si tú eres el Cristo, sálvate. Y aprovechando, nos salva a nosotros, ¿verdad? Y decía, y nosotros la verdad, pero uno le decía, mira, cállate, le dijo. Nosotros la verdad justamente estamos acá, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí
cuando venga en tu reino. Y él ya estaba condenado, él ya estaba crucificado, estaba próximo a morir, pero él sabía quién estaba a la par, él era el Hijo de Dios. Por eso él le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no obró, él solamente creyó en el que tenía facultad para salvarle. Y a pesar de cómo estaba nuestro Señor Jesucristo, también los dos perdonaron a los que le hicieron mal. La historia es hermosa, la de José, hermanos, y dice el 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces él les dice que se acerquen, que no tengan miedo, los abraza y llora juntamente con sus hermanos, porque sus hermanos, al ver que él era el segundo, por decirlo así, en Egipto, ellos dijeron, nos va a matar, porque ellos sabían que no lo querían y que lo habían vendido. ¿Qué dice acerca de nuestro Señor Jesucristo? Lucas 23:33 dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente le escupía, la gente le injuriaba, la gente se burlaba y le decía, bájate y creeremos en ti. A otro salvó y él no se puede salvar. Sálvate y creeremos en ti. Pero debemos de recordar de que Jesús vino a esa cruz a sustituirnos. Él vino a pagar el precio de nuestros pecados, a pagar el precio de todos nuestros pecados. Y ya prácticamente para terminar, los dos fueron exaltados después del sufrimiento. En cuanto a José, dice Génesis 41:40, cuando él le narra el sueño al faraón, el faraón le dice lo siguiente, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo en mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Después de estar en la cárcel, él es el segundo. No había otro arriba de él, solamente el faraón. En cuanto a Jesús, hermanos, la Biblia dice en Filipenses, dice que él se humilló a lo sumo. Pero, ¿qué pasó? Dice la Biblia en el 2:9-11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Salvaron a su nación ambos. Génesis 45:7 dice, José dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida, por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando
Él sabe lo que va a pasar. Dice que él acumula la mayor cantidad de trigo porque iban a venir 7 años de que se iba a olvidar de toda la gran bonanza que había habido en esos 7 años de prosperidad. Y él conservó a muchos pueblos y es más, hasta sus propias familias. Él fue un buen administrador y con la sabiduría que le dio salvó a muchas naciones del hambre, ¿verdad? Ahora, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, Mateo 1:21, dice que, hablándole el ángel a José, dice que darás a luz un hijo, a María, dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque, ¿qué dice? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que fue tramado para dañar, Dios lo hizo para bien. Rápidamente, tiempo casi no hay. Génesis capítulo 50, 19, dice... y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora, en cuanto a Jesucristo, Pablo le decía a la iglesia de Corinto: mas hablamos sabiduría de Dios y misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Obviamente, a nuestro Señor Jesucristo, nadie en sí lo mató, sino que era el plan perfecto de Dios, hermanos. Y obviamente quiero terminar recordándole el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados en una cruz. Dice la Biblia que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y es lo que Pablo enseñaba a los hermanos de Corintios. Dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y termino, la Biblia dice, o Jesucristo dijo en una ocasión: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida eterna, y para que tengan abundancia. Así que bendiciones para todos, gracias y paz, y vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por acordarnos, oh Dios, algún